Éxodo capítulo 18, después de la guerra con Amalek, tenemos el encuentro de Jetro, el suegro de Moisés, el cual después de haber oído todo lo que Dios había hecho por medio de Moisés y lo que había hecho con el pueblo de Israel, nos dice entonces que toma a Séfora, la mujer de Moisés, y van a su casa junto con sus dos hijos, Gersón y Eliezer. Llegan donde Moisés y entonces Moisés se encuentra con él, con sus hijos, con su esposa, se inclina, lo besa y Moisés comienza a contar todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Jetro, escuchando todo esto, dice la escritura que se alegra y entonces llega a la siguiente conclusión que nos da en el versículo 10. Dice: bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Y entonces nos dice que Jetro toma y hace un holocausto y un sacrificio para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Luego entonces Jetro se pone a observar el trabajo que Moisés hacía, que era sentarse a juzgar al pueblo, y cómo Moisés estaba desde la mañana hasta el atardecer haciendo todo este juicio. Entonces Jetro observa esto y va y se acerca y le pregunta a Moisés: ¿qué es esto lo que haces por el pueblo? Porque él es el único que está juzgando y haciendo todas estas cosas todo el día. Entonces Jetro le da un consejo y le dice que es mejor que él buscara de entre el mismo pueblo a hombres que sean capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y entonces ellos puedan juzgar las cosas más pequeñas. O sea, le dice de 50, de 10, que ellos se dediquen a juzgar las cosas que no sean tan grandes, y solamente las cosas que sean más grandes o más graves se las traigan a él, y él entonces haga este juicio. Entonces Moisés escuchó este consejo de su suegro Jetro, y lo que hizo fue poner entonces a hombres capaces como cabezas del pueblo, para que entonces ellos estuvieran juzgando todo el tiempo, y solamente cuando hubiera un difícil pleito o algo difícil de juzgar, entonces Moisés se le traía a él y él era quien hacía este juicio. Termina el capítulo señalándonos que Moisés se despide de su suegro y este se fue a su tierra. ¿Qué podemos entonces, hermanos, extraer de este capítulo 18 de Éxodo? Podemos ver que Jetro era un hombre de una nación idólatra, incluso sacerdote de una nación idólatra, pero escuchando el testimonio de Moisés y las grandes obras que Dios había hecho con el pueblo de Israel, llega a la conclusión y a la conversión de que el Señor es más grande de todos los dioses, tal como leímos ese versículo. Y nosotros como cristianos estamos llamados a anunciar las grandes obras de Dios en nuestra vida. Estamos llamados a anunciar la gran obra de Dios, lo que Dios ha hecho y que ha sido más grandioso, sino la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Testificas a los demás de la vida de Cristo? ¿Predicas acerca de su muerte y resurrección? ¿Testificas de su segunda venida? ¿Has visto a través de estos testimonios, de estas predicaciones que tú has hecho, has visto conversiones al Señor por medio de esta predicación? ¿Has visto el poder de Dios actuando en medio tuyo? También podemos ver que al llegar Jetro a la fe, él observa que lo que Moisés hacía no era bueno. Y entonces él se acerca y le da un consejo para que no hiciera este trabajo que finalmente lo iba a terminar matando a él y al pueblo, ya que no iba a poder realizar este trabajo de una forma efectiva y total. Entonces le aconseja, como vimos, que buscara hombres capaces y temerosos de Dios para que le ayuden en esta gran tarea. Y cuando nosotros llevamos un cierto tiempo en el cristianismo, tendemos, y el orgullo pecaminoso que está en nosotros tiende a creer que ya sabemos todo. Pero ¿qué pasa si un día un hermano que se ha convertido recién al Señor viene y nos aconseja? ¿Aceptaríamos el consejo? ¿Escucharíamos a este hermano? La tentación es no hacerlo. La naturaleza pecaminosa que tenemos tiende a no abrirse y a escuchar lo que este hermano nos pudiera decir.
Es cierto que es neófito, es cierto que pudiera estar equivocado. Sin embargo, también es cierto que pudiera tener un buen consejo, como este fue el caso de Jetro. Fue un buen consejo que le dio observando solamente la situación en la cual Moisés estaba. ¿Y cómo la recibió Moisés? Lo recibió escuchándolo, lo recibió de forma humilde. ¿Serías tú igual? ¿Podrías escuchar lo que este hermano nuevo te puede señalar? ¿Seríamos capaces de estar abiertos a la posibilidad de que un hermano nos pudiera aconsejar? Y esto nos lleva a meditar también que Dios generalmente a través de las escrituras lleva a cabo la administración de las cosas de su reino a través de varias personas, de grupos de personas. Pocas veces usa individuos, pero generalmente usa hartas personas para llevar a cabo su propósito. Por ejemplo, podemos pensar en los ancianos, cuando llevaban las cosas los ancianos, me refiero a los ancianos en el antiguo pacto, que era este grupo de hombres que se supone que eran sabios y podían juzgar las cosas, era llevado a cabo por medio de ellos. Cuando se hacían juicios, se hacían sentencias, se analizaba la evidencia de las cosas que sucedían, y también lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Dios establece ancianos para que guíen a la congregación, no un solo pastor, sino ancianos para que puedan ser quienes guíen a la congregación. El Nuevo Testamento usa la metáfora del cuerpo, lo cual ya inmediatamente nos debería mostrar que la importancia que hay en apoyarnos y en ayudarnos y que cada cual en su función debe servir unos a otros. Y esto nos muestra que todos los necesitamos. Los pastores no pueden hacerlo todo, los diáconos no pueden hacerlo todo, los miembros solos no pueden hacerlo todo. Todos nos necesitamos, todos dependemos unos a otros y necesitamos constantemente aconsejarnos, corregirnos, exhortarnos, animarnos, ayudarnos. Y esto nos muestra que nosotros somos pecadores débiles y frágiles, necesitados de la gracia de Dios. El único que posee toda la sabiduría, todo el entendimiento, todo el conocimiento es Jesucristo. Y por tanto nosotros siempre debemos estar abiertos a la posibilidad de estar equivocados y de necesitar un consejo. Y para eso necesitamos estar cerca de aquel que es humilde, de aquel que lo manifestó a través de toda su vida, Jesucristo, el único verdaderamente humilde, santo, sabio, que vino y se encarnó en este mundo y nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Sigamos entonces, hermanos, el ejemplo de nuestro gran Salvador. Que el Señor les bendiga.